se comunica a los medios de difusión el accidente acaecido del avión Douglas C-47 DC-28 de dotación de la unidad, en las inmediaciones de la torre de vuelo del taller regional. El despojado y aséptico comunicado extraído del libro histórico de la unidad militar solo narra cablegráficamente lo ocurrido. No refleja ni el dolor de toda una familia cívico-militar, ni la imborrable sorpresa de los testigos directos de un episodio impensado, ni la conmoción de una ciudad. Yo estaba casualmente en la pista, no precisamente en la pista donde aterriza el avión, sino frente a los hangares, digamos así, a una distancia de aproximadamente 200 metros del lugar donde se estrelló el avión. Yo estaba en el otro hangar, ahí cerca, y apenas cayó, sentimos el ruido. Los seres queridos que esperaban el regreso del avión de la tarde intuyeron la tragedia. Madres e hijos sintieron sobrevolar anticipadamente el desastre. Y en mi casa a la noche ya estaban todas las familiares de él, porque él tiene familia acá en Río Cuarto, amistades nuestras, que se enteraron por la radio y decían, che, a mi nieta me dijo que se iba a Buenos Aires, a mí también, y se fueron comunicando y fueron llegando a la base. Recuerdo el paso del avión, que era un color plateado, lo recuerdo hasta el día de hoy, decía DC-3 atrás, eso me acuerdo patente. Recuerdo el momento cuando el padre Martorelli me está dando la noticia. Recuerdo que decía la formación de los militares al lado del féretro, y lo que me quedó grabado hasta el día de hoy, que cada vez que me sucede o que voy a un acto tocan el toque de Diana, ese que le llaman, eso me quedó muy muy presente. Para ellos, la herida jamás cerrará. Seguramente no. Unos por proximidad, otros por ese amor eterno. Muchos sí han olvidado el día que se cayó el Douglas en las higueras, el día que 11 personas fueron a morir frente a los suyos. En ese momento venía una señora corriendo, pasaba por frente de la torre de control preguntando qué avión era el que había caído, y era la esposa de uno de los pilotos. La bucólica tranquilidad de la unidad militar no nos permite imaginarnos el torbellino de gente corriendo hacia la columna de humo, de ambulancias a toda velocidad en una búsqueda esperanzada, de civiles y militares desesperados porque no sea lo que fue. Vamos a encontrarnos con el hijo de una de las víctimas en el lugar donde estaba jugando el día más triste de su vida. Tenía tan solo 9 años. Es algo que no se deja de pensar nunca, porque bueno, fue muy vivo todo, ¿no? Bautista vuelve con nosotros a la casa 33 del barrio Aeronáutico, donde disfrutaba la felicidad de la niñez. Entramos en la vivienda de la calle donde eran vecinos 3 de quienes volvían en ese avión. Bueno, al momento de ocurrir el accidente, yo estaba en la cocina con mi mamá, me estaba dando la merienda y a su vez estaba estudiando. Bueno, sentimos que pasó el avión y después de unos minutos, no recuerdo cuántos, pero no fue mucho, sentimos la explosión, todos corrimos hacia el paredón. Casualmente allá había un frutal, y bueno, lo subimos al frutal y de ahí vimos el accidente, que está a 400 metros más o menos del lugar. El suboficial Nito Mario Bautista era oficinista en la jefatura del taller regional. Tenía 35 años y había viajado a Buenos Aires a hacer una comisión. La carta de vuelo de Nito estaba marcada. Viajó en lugar de otro, y por estar con su familia no aceptó el convite de un camarada para quedarse en la capital federal. Y en Buenos Aires encontró de casualidad, porque fue una cosa también sin esperar, un compañero de él de que hacían 16 años que no se veían, que habían estudiado juntos. Entonces le dijo, quédate, yo te voy a llevar a conocer a mis chicos, mi señor. Dice, no me voy porque está mi suegro. Y bueno, y se vino. Las tragedias suelen eslabonar de manera azarosa a sus protagonistas.
Los diarios de la época aseguran que el primero en llegar al avión accidentado fue Heraldo Beruti, entonces suboficial ayudante. Tenía que hacerlo yo ese vuelo. Y le pedí por favor a un suboficial, que es el suboficial Bautista, que por qué no iba él, porque yo que tenía otros compromisos. Y me dice, sí, bueno, yo voy a ir. Y eso me salió yo y se mató él. Si no, tendría que haber volado yo ese día. Con los ojos humedecidos, recuerda con detalles su carrera desesperada alrededor del avión incendiado, tratando de ayudar a las víctimas, de rescatarlos de esa cárcel de fuego. Entre ellos, el padre de alguien muy conocido. Yo empecé a correr alrededor del avión, desesperado, para ver qué es lo que pasaba, dónde estaba la gente. Entonces vi un señor que resultó ser el suboficial mayor Lagos. Ya estaban las llamas cerca del cuerpo de este señor. Mi papá era mecánico, por lo tanto siempre viajaba en ese avión. Iban al Palomar y de ahí tenía familiares en Buenos Aires. Mi padre tenía todos los familiares en Buenos Aires y siempre viajaba en ese avión como mecánico. Era una pasión. El suboficial mayor Héctor Ricardo Lagos era el mecánico del avión. Tenía 38 años. Hacía 15 que estaba en el taller regional. Había nacido en Junín. Llegó destinado a la ciudad y aquí contrajo matrimonio con Nélida Beatriz Correa, con quien tuvo 2 hijos, José Ernesto y Griselda Beatriz. Lago tenía 8 años cuando perdió a su padre. Yo lo recuerdo muy bien a mi papá. Mi papá era un gordo como yo, bonachón. A mí me iba a buscar cuando estaba en Río Cuarto todos los días al colegio. Recuerdo que me llevaba yo en el hangar de montaje 1 que se llamaba. Yo pasé muchísimas horas de mi vida. El avión estaba afectado al servicio de STAM, Servicio de Transporte Aéreo Militar. Había partido el domingo por la tarde hacia Buenos Aires. De regreso, traía menos pasajeros. El comodoro Leopoldo Gallo, jefe de la unidad militar, era uno de quienes no regresó en la aeronave. Todos murieron, pese a ser los ocupantes de un avión considerado altamente confiable y de baja siniestralidad. Eran totalmente seguros, eran fáciles para volar, para el vuelo, no necesariamente teníamos que tener una pista de hormigón para aterrizar, lo hacían en pistas terrestres, con carreras cortas para el decolaje como para el aterrizaje. Los Douglas DC-3, haga de cuenta que son los Forte, eran segurísimos 100%. Son los caballitos de batalla. Todavía hay muchos aviones DC-3 que están cumpliendo misiones, varias, en todo el mundo. Con eso lo digo todo de lo bueno que son esos. El Douglas C-47 era la versión de carga del DC-3. De fabricación estadounidense con origen en la década del 40 del siglo pasado, la máquina de construcción metálica era propulsada por 2 motores de 1200 HP. Tenía un largo de 19 metros, una envergadura, el ancho de alas, de 28 metros y un alto de 5 metros. Era el avión que tenía la unidad acá, el avión de carga, un Hércules en potencia era.
el Douglas. No era confiable. Un avión similar al siniestrado es hoy el más visitado del Museo Tecnológico Aeroespacial. En el silencio de su interior, aturden los interrogantes de una tragedia que a 40 años aún espera respuestas. Es muy posible que sí que se pudo evitar, sí, porque no hubo ninguna cosa anormal.